Hola, bambicos, ¿cómo están? Volví, casi nadie está aquí otra vez, ¿oístes? Yo estoy con una super invitada especialísima, doña Tulia Mercedes Barreto. Doña Tulia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Te noto un acento bastante gringo todavía. Quiero una Coca-Cola con croissant. Nini, ¿qué fue lo que pediste? Croissant. Ah, no, papi, eso es un pancacho. Es un pancacho, verás que sí te entiende. ¿Te acordás de ese español todavía? Claro, doña Tulia, imagínate, yo soy bugueño de pura caña y no que estaba por allá en la USA estudiando, pero ya llegué otra vez a mi tierra. Qué bueno que todavía tengas el lenguaje bugueño, porque es que a muchos se van y ya no saben el lenguaje de acá. No, a mí no se me pierde, a estos zumbambicos tampoco. Doña Tulia, me llegué y me encontré con una super noticia y es que usted va participando para ser alcaldesa del municipio de Guadalajara de Buga. Y ojo, ¿cómo fue? Cuéntenos. Ah, pues acordate que siempre he estado en los procesos sociales y cívicos de Buga. Y entonces, pues, a algunas personas les pareció que era conveniente y me propusieron y claro, ahí participé con otras personas y bueno, asumí la responsabilidad de la propuesta que me hicieron. Bueno, doña Tulia, vamos a hablar, a conocerla un poquito, no tanto en la parte política, sino a conocer quién es doña Tulia como ser humano, como persona, como amiga. Quisiera saber un poquito sobre su niñez, sobre su papá Gonzalo Barreto, cómo era esa relación, cómo era la cosa. Cuéntenos un poquito de su niñez, doña Tulia. Bueno, una niñez feliz. Mis padres, Rafael y Elvira, personas muy apreciadas aquí en Buga. Mi madre, Raizal, de aquí de Buga. Ella es mi madre, Elvira Escobar Rengifo. Y pues por el Escobar y por el Rengifo son personas que traen un ancestro de servicio en Buga. Doña Tulia Mercedes, ¿usted es bugueña de pura cepa o cuéntenos de dónde viene doña Tulia Mercedes? Bueno, de pura cepa por el lado de mi madre, de ancestros raizales de muchos años atrás y de ancestro boyacense por mi padre. Entonces es una mezcla muy linda porque tanto en Boyacá como en Buga son familias de servicio a la comunidad, familias cívicas, familias que les gustaba ayudar a la comunidad y por eso tanto de mi padre como de mi madre venimos de ancestros de profesores, de maestros. Dígame, licenciado. Licenciado. Qué bonito. Entonces eso es muy lindo y pues coincidencialmente o circunstancialmente nací en Bogotá, pero desde muy pequeñita llegué aquí del año, ya yo estaba aquí y toda mi niñez realmente fue aquí en Buga, partes en Bogotá con mis abuelos paternos. No dejamos de viajar constantemente y aquí con la familia pues Escobar y con mis familiares Escobar Rengifo. Doña Tulia, ¿en qué colegio estudiaste aquí en Buga? Bueno, de muy niñita, el kinder, en esa época no había jardines ni preescolares. Estuve en el colegio de las Delgados, María Luisa Delgado y sus hermanas, unas grandes profesoras y catequistas. Y el colegio se llamaba El Niño Jesús. Allí hice mi kinder. Sí. Ese colegio era solamente de kinder. Y después pasé al colegio Santa Teresita del Niño Jesús, sí. Un colegio fundado por la hermana mayor de mi mamá y que sus hermanas fueron las que sacaron adelante ese colegio al principio de los años 20 y era el colegio de las Escobar. Después ya quedó una de las hermanas de mi mamá dirigiendo, Cecilia Escobar, y ya a lo último la gente le conocía como el colegio de Chila. Bueno, doña Tulia Mercedes, cuéntenos a todos estos zumbambicos que la están viendo en el día de hoy, ¿cómo era doña Tulia en el colegio? ¿Era cansona, era buena estudiante? Cuéntenos una pilatuna, ¿cómo era doña Tulia Mercedes en el colegio? No, realmente fue una niña juiciosa, bastante tímida, pero muy estudiosa y eso sí, rebelde en el sentido de que lo que no entraba en razón no lo aceptaba. Es que tú me debes de hablar bien para que entienda. Era alegona con argumentos, eso sí, disciplinada, era estudiosa.
Nunca había sacado un 9. ¿Pero cómo pasó esto? Me siento sucia. Teníamos una relación muy linda con mis compañeras. Es mi crustáceo favorito. ¿Esa palabra la aprendiste en la escuela o dónde? No, la oí en Guardianes de la Bahía. Entonces es muy buen capítulo. En esa época, pues los salones no eran tan numerosos, entonces una relación muy linda con las compañeras. La primaria, pues como les digo, Santa Teresita de Jesús, pero el bachillerato lo hice en las Marianitas. Sí, aunque pasé 2 añitos en el Colegio de la Enseñanza, ya que tenía una tía por parte de mi madre que era monjita de la enseñanza, pero realmente me gustaba mucho el Colegio de las Marianitas. Y bueno, allí hice mi bachillerato, en una época donde había muy buenos profesores y muy buen nivel académico, porque era la época en donde todavía teníamos un bachillerato clásico académico, donde teníamos pensamiento lógico y pensamiento crítico, cosa que se perdió cuando nos quitaron de los pensum la historia, nos quitaron los sociales, realmente nos quitaron a fondo el pensamiento y dejaron unos colegios simplemente para enseñanza técnica. Y lo que nos hicieron fue cambiar una educación europea por una norteamericana, en donde ya prácticamente la gente salía de esclavos para trabajar. Felices de ser esclavos, pero para trabajar. Y sin pensamiento ni lógico ni crítico. Una compañía. Es un enorme reloj. Es un enorme Sí. Muy bien, don Atilio, es muy interesante lo que está diciendo yo. Es un bambico, abran los ojos que lo que está diciendo doña Tulia es muy interesante. No salgan para ser borregos, salgan para ser genios, líderes, emprendedores. No joda, hola, póngase a estudiar, a trabajar, hola, de la vagancia, un bambico. Doña Tulia. Oiga, pero los muchachos de hoy no son tan vagos. Yo conozco muchachos. Yo ahora soy un man reeducado, soy un pedagogo reeducativo. Y ya con pensamiento crítico, ya uno lo ve otra vez con inquietudes, porque es que una época que el gobierno nos dañó nuestra educación. Y eso es lo que tenemos que hacer. A uno le duele ver que bueno, pueden saber muchas matemáticas, pueden saber muchas técnicas, pero la formación, es que nos dieron instrucción, pero nos quitaron la formación. Y ahora los muchachos están reclamando esa formación. Bueno, doña Tulia, volviendo a su vida, a su cuento, ¿qué es lo que le interesa a estos zumbambicos? Me contaron por ahí que usted fue estudiante de biología de la Universidad del Valle. Eso es cierto, es mentiras. ¿Cómo fue esa cosa? No, claro, por allá, ¿oíste? Muy cierto. Realmente cuando salí de mi bachillerato me presenté a la Universidad del Valle con muy buenos puntajes y pues yo me presenté en ingenierías. Me fascinan las matemáticas. La suma de las raíces cuadradas de 2 lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Me fascina la ingeniería. Hice mis 2 primeros años en ingeniería, pero en esa época abrieron la carrera de biología y me pareció extraordinaria. Entonces aproveché que lo básico de la ingeniería era básico en biología y realmente tuve mi cambio a biología. Fantástico la biología. Me fascinó la biología porque además hice un énfasis inicialmente en biología marina, que estábamos en el mar navegando en unos barquitos un mes en el mar, recorriendo todo el Pacífico, la Gorgona cuando todavía era penitenciaria. Y después entonces ya me enfoqué por el negocio de mi padre, que eran las abejas. Entonces hice una especialización en entomología de las abejas específicamente y ya aproveché todo ese conocimiento para ponerlo en la empresa de mi padre, en la empresa familiar y hacer trabajo también en el campo. Qué bueno, doña Tulia. Cuénteme una cosa hablando de las abejas, de la familia, de la empresa familiar. ¿En qué trabaja doña Tulia? Me contaron que usted tenía una empresita en su casa familiar. ¿Cómo es esa cuestión de su empresa Las Abejas? Que mucha gente tiene esa incógnita. Pues ni tanto, porque aquí en Buga es muy reconocido la miel de abeja de la calle Quinta de don Rafael Barreto, de Apiarios Monterrosa. Señora. Y entonces sí, es una empresa familiar con la que saqué adelante mis hijas. Y salimos adelante, pues la fuente de ingresos fue esa comunidad tan linda y organizada de las abejas, que es ejemplo para estas comunidades urbanas. ¿Cómo es ese negocio suyo de las abejas? ¿Qué es lo que vende? ¿Cómo es la empresa? ¿Qué es lo que ofrece? ¿De qué vive doña Tulia Mercedes? ¿Cuánto cuestan las abejas? Bueno, es muy lindo porque es una empresa que vende productos naturales y es lo que me encanta como bióloga, pero también como persona y como ciudadana, que los negocios deben ser para bien de los demás, pero también con
con productos sanos y productos que lleven a una mejor vida. Y las abejitas es un regalo de Dios que nos da tantas cosas tan lindas como la miel de abeja, como el polen, que es una fuente de proteínas extraordinarias, como el propóleo, que es una fuente de antibióticos y desinflamantes, como las mismas abejitas que polinizan, nos dan todos los alimentos, porque a polinizar los alimentos que comemos, pues se multiplican con mejor calidad. Estamos dispuestos a pagarle $2,000 por el enjambre. Entonces es un don de Dios esas abejitas, un regalo de Dios para nosotros. Y por eso me gusta ese negocio. A mí no me gustan los negocios de vender productos por vender productos, sino que sirvan para la humanidad. Y eso es lo más lindo de este negocio, que es un negocio que me ha sostenido, fui con el que sacamos mis hijas adelante, mis padres también. Y también lo más lindo es que me ha permitido tener trabajo social y poder hacer con las comunidades muchas cosas lindas sin tener que tener contratos con ninguna administración. Muy bien, doña Tulia, pero cuéntele a estos zumbambicos en dónde pueden encontrar esos productos tan deliciosos que vende. A ver, zumbambicos, bueno, paren la oreja. Son productos que en este momento tengo en un mínimo, porque por dedicarme a esta campaña, pues la tengo en un mínimo, pero en la calle Quinta, entre 11 y 12, están los productos de las abejitas que toda la vida, más de 50 años, están sacando, porque mi padre puso las primeras colmenas aquí en el valle a finales de los años 50. Entonces es un recorrido muy grande, pero también es muy lindo porque muchas personas se acercan para que les enseñe. Y hay cosas también muy lindas. Me piden que les dé la cera para muchas, para las artesanías, pero también para lo de fe, ¿no? Muchas personas me piden sus velas para llevarlas al Santísimo. Es muy lindo, sirve para la adoración de Dios y para el bienestar de la humanidad. Vea pues, un bambico, ¿sí escucharon? Vayan y coman mielecita, endulcen la vida. Doña Tulia, a mí me contaron que usted por allá en los años 70, cuando usted estaba por allá en Cali, vea, que es que usted le gusta irse para el Teatro San Fernando, a ver películas de Andrés Caicedo, que veía películas de un señor Tandem Mayatospina, que andaba con un señor pintor Miguel Ángel y Ramiro Arbeláez, en una cosa es que la ciudad solar y que a usted le gustaba salir a marchar, que era rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Cómo es esa época suya, Pues doña es Tulia? una época muy linda porque era época de los años 60. Yo llegué a la universidad en los años 66 y en los años 68 fue el gran movimiento estudiantil a nivel mundial. Y entonces fuimos parte de ese movimiento. Y lo lindo de esa época es que le dolía una uña a alguien en cualquier parte del mundo y nosotros salíamos a apoyar eso. Los estudiantes se dan mucha conciencia porque los años básicos de la Universidad del Valle eran humanísticos para que las personas que después estudiaran otras carreras técnicas como las ingenierías fuera una ingeniería con énfasis humanísticos, no simplemente técnico. Entonces nosotros conocíamos muchas cosas y luchábamos porque realmente las cosas se hicieran como debe ser, para que nosotros tuviéramos una nacionalidad seria, para que nuestra Colombia saliera adelante, pero no como esclava, que es lo que nos está pasando ahora, sino con su autonomía, su autodeterminación y una población consciente. Pero desgraciadamente volvimos para atrás. Entonces, doña Tulia, podemos decir que ha sido toda la vida rebelde, crítica. Crítica. Y la crítica le lleva una sana rebeldía. Porque la rebeldía por la rebeldía, pues tampoco, sino una sana rebeldía buscando siempre el bien común y la dignidad del ser humano. Bueno, doña Tulia, cuénteme otra cosa y cuéntele a estos zumbambicos que usted tiene un padrino llamado Francisco María Rengifo, un señor locutor. El hombre hacía reuniones literarias. Cuéntenos cómo fue eso tan bonito de esa época suya. Pues sí, Francisco María Rengifo, un personaje muy importante de aquí de Buga que lo tenemos olvidado, filósofo, doctor en filosofía de la Universidad del Rosario en Bogotá, conciliario de la Universidad de Bogotá, se casó con la hermana mayor de mi mamá y fueron padrinos míos de bautizo. Y fue muy lindo porque Francisco María, cuando se jubiló en Bogotá de la Universidad del Rosario, vuelve a Buga y organiza en su casa tertulias con los jóvenes. Eran unas tertulias fantásticas donde hablaban de distintos temas, de filosofía, de fe, de historia. Así que dije, creo que mejor tomaré un martini seco.
Y entonces desde muy chiquita me llevaba, me ponía un asientico pequeñito al lado de él. Y claro, allí oía yo todo esto encantada, pues porque eran unas tertulias fantásticas con los jóvenes que había en esa época del colegio académico, de los otros colegios que apenas estaban empezando, pero rico, delicioso, porque uno se iba imbuyendo en esa cultura, en ese pensar. Y como mi padre, cuando él estaba en Bogotá, fue su asistente, entonces eso fue muy lindo, porque además allí mi padre conoció a mi madre. Ahí se conocieron, en las tertulias que tenía él en Bogotá. Mi madre era enfermera, pero iba a Bogotá a visitar a su hermana. Y pues allí se conocieron mis padres en medio de estas tertulias, que las disfruté yo mucho de niña, hasta que Francisco María Rengifo, que fue el fundador de la biblioteca de aquí de la carrera 12, pero que era en esa época en el Parque Cabal, donde está ahora el Palacio de Justicia, y esa biblioteca dio mucha formación a muchos jóvenes. Bueno, doña Tulia, cuénteme una cosa. ¿Qué es eso de la tesis de la teología de la liberación? ¿Eso qué es? ¿De dónde viene? Me dijeron que usted estaba convencida de eso. Cuéntenos a estos zumbambicos de qué se trata. Ahí hay una diferencia muy grande. Una cosa es la teología de la liberación y otra cosa es la doctrina social de la iglesia. Y muchas veces la confunden. La doctrina social de la iglesia son las enseñanzas que nos da la Madre Iglesia, cómo aplicar el Evangelio en lo social, en lo político y en lo económico. Siempre a la luz del Evangelio, siempre a la palabra del amor de Dios, de amarnos unos a otros, de amar inclusive al enemigo. Porque es la diferencia entre nosotros los cristianos con el común de la gente, que debemos amar inclusive al enemigo, no simplemente al amigo. La teoría de la liberación parte en cierto sentido de la problemática que había en los años 60 y de ver que las cosas aquí no estaban funcionando, y algunas personas de la fe católica siguieron la teoría de la liberación, pero olvidándose de Jesús, olvidándose de Dios, llevando esto a un plano netamente humano. Entonces la diferencia es esa. La teología de la liberación habla de Dios, pone a Dios y a Jesús en medio, pero en cierto sentido se deslinda un poquito de Dios, cuando la doctrina social de la iglesia es llevar el amor de Dios a todos estos espacios. Entonces allí la doctrina social de la iglesia es muy fuerte y prácticamente ningún católico la conoce. Y usted recuerde a Mateo 21:17. Sí, conocemos la Biblia en parte, nos falta conocer el catecismo. El catecismo es el compendio del magisterio de la iglesia, o sea, de las enseñanzas de la iglesia, que es enseñarnos el depósito de la fe que dejó Jesucristo. La iglesia no puede cambiar ese depósito de la fe, tiene que custodiarlo, guardarlo, pero transmitirlo. Entonces el catecismo es ese compendio. Pero la doctrina social de la iglesia ya es la enseñanza de aplicar ese evangelio, ese depósito de la fe, a lo social, a lo político y a lo económico. En lo social se ha hecho bastante, mucho, que la gente casi no sabe todo lo que hace la iglesia en lo social, ¿sí? En lo político poquita gente aplica el evangelio, y en lo económico prácticamente estamos en cero, porque nos quedamos con una economía neoliberal que es completamente contraria al evangelio, y que así como hay teorías de izquierda contrarias al evangelio en lo económico, en lo, llamemos del otro lado, también van en contra del evangelio. La teoría económica con el evangelio es una economía de solidaridad, no es de competencia, no es de competitividad, es de compartir, es de colaborar, y allí todavía estamos en pañales. Por eso hay tanta injusticia social, porque nosotros nos quedamos con una economía neoliberal que es la que nos tiene arruinados, y esa economía neoliberal nos ha permitido la gran corrupción que hay hoy en Colombia. Doña Tulia, podríamos decir entonces que usted es una mujer religiosa. Por aquí me dijeron que usted admira al Monseñor Darío Monsalve, obispo de Buga. ¿Cómo es esa amistad con él? Cuéntele a estos zumbambicos. Monseñor Darío Monsalve es en otra diócesis. Aquí es Monseñor José Roberto Ospina León Gómez, un obispo extraordinario con un gran don de gentes, pero un gran pastor. Yo soy religiosa, pero religiosa no simplemente en el sentido de una religiosidad popular, que es importante, que es necesario, que es la devoción, que es elevar el alma a Dios, sino en una religiosidad muy analítica, muy crítica, muy de vivir realmente una palabra de Dios, con todas las debilidades del ser humano, que por más que queramos vivir las palabras de Dios, a veces no lo cumplimos como debe ser, pero tenemos que conocerlas y luchar por llegar a esto. Bueno, doña Tulia Mercedes. Doña Tulia Mercedes, vamos a hablar un poquito
de su vida un poquito más personal. Pero te quiero decir, sí, señora. Buga es una ciudad religiosa por excelencia. El Negrito. Y está Nuestro Señor de los Milagros, que pues es muy lindo cómo viene la cantidad de personas aquí en Buga. Son peregrinos, viene mucho peregrino. Y aquí la gente está confundida con turismo. Creen que los peregrinos son turistas y quieren volver los peregrinos turistas. Y ahí es el error en Buga del turismo. Tenemos que traer turismo de verdad. El turismo es las personas que quieren pasear, llevan su dinero para gastarlo en paseos, en conocer, en divertirse. Lo contrario al peregrino. El peregrino es unas personas que vienen en estado de indefección, pidiendo un favor, pagando una promesa, sin muchos recursos para divertirse. Entonces ahí es donde tenemos que tener el enfoque turístico en Buga, cuando Buga tiene unas riquezas grandísimas para el turismo, en lo cultural, en lo mismo religioso, porque el turismo religioso, conocer todas nuestras iglesias que son patrimonio histórico y arquitectónico, conocer nuestra riqueza ambiental, es que Buga tiene una riqueza ambiental grandísima. Si usted quiere ir al límite de Buga con Tolima, se demora más de 8 horas, y eso no lo conoce la gente de acá citadina. Entonces, eso del turismo tenemos que promocionarlo por el cruce de caminos y la belleza que es Buga. Muy interesante lo que está diciendo doña Tulia Mercedes. Y a ustedes, zumbambicos que no son de Buga, que están en el Valle del Cauca afuera, los invito aquí a Gualara de Buga, que vengan, paseen, buen clima, buenos balnearios, el Señor de los Milagros. ¿Sí o no, doña Tulia? Claro, esto es una maravilla. Una maravilla, mire, una maravilla. El Hotel Guadalajara, una belleza, que Guadalajara es patrimonio nuestro. Y además hay una cosa bellísima, tenemos el centro de historia, que tenemos unos libros que, mejor dicho, que en muchas ciudades no han conservado, los primeros libros de las primeras reuniones de lo que era en esa época el Consejo Municipal. Y mira, ¿cómo te parece que aquí en Buga se decidió por allá en los años 1800 algo, un congreso donde se define si el Valle del Cauca y Nariño iban a ser de Ecuador o de Colombia? Y aquí se decidió que fuera en Colombia. Imagínate si fuéramos en Ecuador, ya habíamos tumbado el presidente. Exacto. Es que en este país todo el mundo hace lo que le da la gana y nadie dice nada. Ese es el problema, ¿viste? Pero ahí vamos, doña Tulia. Vamos a meter un poquito más en su vida privada, doña Tulia, para que estos zumbambicos la conozcan. ¿Cómo es ese cuento que su señor esposo, Antonio Gurizati, hijo de un italiano y una rumana, llegaron aquí a Colombia, es que de zafarse de esa guerra, de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo fue el cuento? ¿Cómo conoció usted a su señor esposo? Bueno, te cuento que lo de la vida privada es un privada, ¿cierto? Y eso, algunas cositas voy a decirte, como que a mi esposo lo encontré y me enamoré, y él se enamoró de mí en la Universidad del Valle. Él era hijo de un profesor de la Universidad del Valle que había llegado a Europa después de la guerra. La Segunda Guerra Mundial del mundo. Con su esposa, sí, de nacionalidad rumana ella, y él también es rumano, pero con nacionalidad italiana. Bueno, muy lindo, porque fue una época muy linda de la universidad, y entonces ahí nos conocimos, y ya cuando yo terminé la universidad nos casamos, y ya empezaron a nacer las niñas. Yo trabajé hasta que nació la niña mayor porque no quería dejarla en otras manos. Pero lo lindo de la universidad fue que en esa época, además del estudio, yo era deportista. Sí. Que practiqué natación, pero también el voleibol, y fui voleibolista tanto de la Universidad del Valle, donde ganábamos muchos encuentros interuniversidades, de la selección Valle, donde en mi época también fuimos muchas veces campeones a nivel nacional, y por último alcancé a estar en la selección Colombia de voleibol. Pero también en el conjunto de danza, fui fundadora del conjunto de danzas de la Universidad del Valle, que ha tenido renombre internacional. Me gusta mucho el arte. A un pariente le ayudé a sacar su primer disco, a Gustavo Adolfo Regifo, su primer disco Campo en la Ciudad. Sí. Esa vida de música, de canto, ha sido también una vida de familia. En mi familia somos así, de tiple, bandola y guitarra, de lunadas y en las fincas donde cantamos y disfrutamos de la música. O sea, mi vida ha sido una vida entre el arte, entre la ciencia, entre lo social, de modo que ha sido muy rica. Doña Tulia, de esa emancipación, amor profundo, usted tuvo dos hermosas hijas, una llamada Isabela y otra llamada Claudia. Tengo dos hijas, Isabela y Claudia, pero tengo dos hijos más, María del Rosario y Juan Sebastián. Oh, sí. Eso nadie lo sabía, vea, zumbambicos. No, sí.
porque Isabela pues no es conocida a nivel público porque ella es una ingeniera industrial, Sí. muy exitosa en su profesión. Sí. Claudia con su periodismo y su dirección de Sí. periodística. María del Rosario, que se dedicó a las artes, especialmente a la actuación, y ha sido exitosa en los programas que ha salido. Ahora Sí. último está saliendo en el programa, esa serie Bolívar. Qué bueno. Y Juan Sebastián, que acaba de terminar su derecho, abogado. Ay, qué bueno, doña Tulia, vea, qué interesante, ¿oíste? Doña Tulia, admirando a una de sus hijas, Claudia Gurizati, representante de UGA a nivel nacional y a nivel mundial, creo yo, un admirador de ella, aquí lo tiene. Si me ve, Claudita, un besito, mamacita, con todo respeto aquí en la Ahí suegra. vamos a mandar esos mensajes. ¿Cómo es la relación usted con esta gran periodista Claudia Gurizati? Es la relación normal de madre, hijos, con todas las cosas que hay en la relación de padres e hijos, ¿cierto? Afecto, amor, discusiones, de todo lo que se da en una familia, que dentro del amor se solucionan, pero con diferencia de opinión, porque siempre hemos tenido una apertura a la discusión en las casas, a decir nuestro pensamiento, a argumentarlo, a discutirlo y deliberarlo con la suficiente tranquilidad e independencia que nos da para cada una pensar como quiere y no tener odios. Muy bonito lo que está diciendo doña Tulia Mercedes. Eso de ven todas las familias, unos son de aquí, otros son de allá, pero lo más bonito es que al final toda la familia es lo primordial y es lo único que vale. Ohana significa familia. Y tu familia nunca te abandona ni te olvida. La familia es lo primordial, es lo único que vale, pero también nuestras comunidades. O sea, somos una familia humana y esa familia humana se nos olvida. Entonces, nuestra familia de sangre debe ser un ejemplo para nuestra familia humana. Porque es que si no convivimos como debe ser dentro de la familia humana, nunca vamos a tener paz. Y tenemos que tener amor en nuestros corazones, desarmar los corazones. Es lógico que ante los inconvenientes de la vida nos puede dar rabia, situaciones que no estamos de acuerdo. La rabia no tiene problema siempre usted la sepa manejar. Pero si la rabia puede pasar a un resentimiento, que se quede allí, que del resentimiento no pase. Porque si pasa al rencor y a la retaliación, que son las 4 R's que yo digo que tenemos que saber manejar, para que no lleguen ni al rencor, o sea, al odio, ni a la retaliación, que es la venganza. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Desarmemos corazones. Desarmando corazones, desarmamos el lenguaje. Y con un lenguaje de paz es que conseguimos la paz. La paz no es solamente quitar las armas, no es dejar el conflicto armado. Eso es una partecita. Lo más importante es que entre nosotros nos sigamos con esos odios y esas parcializaciones. Y que cada cual reflexione. Y el que está haciendo mal, que rectifique. Y sabemos que hay muchos políticos que están actuando mal. Ojalá rectifiquen, ojalá hagan su estudio profundo. Si están robando o no están robando. Pues que hay muchos políticos que sabemos que roba, que a través de los contratos desangran a estos presupuestos municipales, a estos erarios que son sagrados. Eso es codiciar los bienes ajenos, que es el bien ajeno más importante, que es el bien común. Entonces, esperemos pues que ese desarme de los corazones nos llegue a una real conciliación de nosotros mismos con nuestra vida social y con nuestra vida política, porque las administraciones públicas son para el bien común y la dignidad de los seres humanos, y no podemos desangrar los erarios cínicamente a través de todas las contrataciones y de todo el clientelismo, que es lo que nos está matando, y por eso no hay una justicia social. Doña Tulia Mercedes, una señora que está llegando, que está en los 70 años, ¿es verdad, doña Tulia? Sí, claro. Está en los 70 años. Una juventud acumulada, porque mi familia todos han sido de mucha edad, mi madre casi de 100 años y mi padre también de mucha edad, y así ha sido en la familia, de modo que si yo me comparo con mi mamá y mis tías, todavía estoy muy joven, todavía me faltan muchos años por vivir. Estamos entera, doña Tulia. Ah, María. Doña Tulia, ¿qué pasó en abril del 2018 en Buga? A ver, Cuéntenos qué pasó, que 2018. usted decidió, doña Tulia, oíste, que vino un señor, ahora senador, y que usted dijo, venga, súbeme a la tarima, oíste, que es que necesito decirte una cosa, ¿ves? ¿Cómo fue eso? Oiga,
Usted sí tiene buena memoria, ¿cierto? Qué bueno, porque realmente yo entré al espacio de seguridad simplemente para saludar a Gustavo. ¿Por qué? Hablemos de quién es. ¿Por qué? ¿De Porque quién es? Gustavo Petro. Gustavo Petro. Vino aquí a Buga y realmente yo había estudiado todos los programas que presentaban los candidatos a la presidencia. Y realmente el único programa que yo vi serio dentro de una visión alternativa, de una visión de bien común, de una visión de la dignidad del bien del ser humano, que son los principios de la doctrina social de la Iglesia, era él. Y entonces, aunque tengo algunas diferencias en algunas cositas, ese programa de él estaba de acuerdo a toda mi práctica en mi vida privada y pública. Y por eso quise decirle que estaba de acuerdo con él. Cuando él se dio cuenta que yo estaba allí, pues pidió que yo subiera a la tarima con él y entonces allí hice un reconocimiento público de su programa de gobierno. No es que yo sea petrista, porque yo no estoy detrás de los hombres, estoy detrás de sus ideas y de sus actuaciones y que los he seguido. Y he seguido a muchos congresistas de todos los partidos. Pero doña Tulia es de izquierda. Es que esa palabra izquierda, derecha ya hoy está devaluada. Hoy si está uno con un personaje de izquierda y si no está con ese personaje es de derecha. Entonces eso ya en cierto sentido está evaluado. Aquí lo que tenemos que ver es un pensamiento crítico. Es un pensamiento alternativo, un pensamiento de bien común. Y entonces resulta que el bien común le dicen que izquierda, ¿no? El bien común es de todos y la dignidad del ser humano es de todos. Lo que pasa es que hay unos sectores políticos que utilizan a las personas y utilizan el bien común para sus intereses particulares y eso está mal. No solamente personas, sino grupos. Entonces a veces los grupos empiezan a buscar su interés particular como grupo. Ahí también empezamos a fallar, porque es que nosotros tenemos que buscar el bien común de todos. Entonces dicen es de izquierda porque busca el bien común, o es de izquierda porque no cree en Dios, o es de derecha porque cree en Dios, bueno, entonces aquí hay que quitar eso, porque en este momento tenemos que buscar es el bien para todos, que haya una distribución de la riqueza sana y bien hecha. Y no es como dicen unos, no, quitarle a los ricos para darle a los pobres, es que no es eso, es que todo haya una distribución de la riqueza, que todos estemos con un bien común para que la dignidad del ser humano de todos sea real. Entonces, esa es la diferencia, ¿cierto? Aquí no podemos hablar ya de izquierda y derecha, esta es en desuso de esas palabras. Muy interesante, doña Tulia. ¿Cómo llegó doña Tulia Mercedes a ser la candidata entonces del movimiento Colombia Humana y ser representante para la alcaldía, doña Tulia? Cuéntenos, esto es un bambico. Claro, es que lo interesante es que hubo muchas personas que, conociendo mi trayectoria en lo social, en lo cívico, en lo político, porque precisamente lo político ha sido una misión, esto del bien común y la dignidad del ser humano, a través de la solidaridad y a través del compartir, que es la subsidiariedad. Ese ha sido mi actuar siempre. Entonces, y sabiendo todos los procesos sociales en los que yo he participado, que lo he ayudado con las comunidades para sacar procesos adelante, porque esos procesos son siempre en equipo, colectivos, ¿cierto? Entonces, conociendo eso, algunas personas propusieron mi nombre, propusieron otros nombres, pero en definitiva quedé yo cuando las otras personas, uno se fue para otro lado y los otros dos renuncian. Y ya quedo allí, acepto esa responsabilidad porque yo tenía pensado otro actuar, pero entonces al aceptar esto ya empezaron pues a conocerse. Se informa a Bogotá que aquí habían designado desde Colombia Humana a Tulia Mercedes Barreto. Entonces allí es cuando Gustavo Petro hace un trino, pero después del trino empezaron unos personajes a desconocer lo que ellos mismos habían acordado y los que ellos mismos habían firmado, y allí es donde uno empieza a ver, hay egos, hay ganas de protagonismo, pero también hay formas que los que están en contra de uno quieran deshacer esa opinión pública que había. Entonces ha sido muy interesante caminar en esta campaña, porque lo importante es el buen caminar en la campaña, ¿cierto? El resultado final no es lo más importante para mí. Sí es importante llegar al poder para un cambio, porque realmente alternativos aquí de candidatos está el del Polo y estoy yo, pero de resto no son alternativos, por más que digan que son el cambio. No, es el mismo pensamiento en lo económico, es el mismo pensamiento en lo político, es el mismo pensamiento, todos con programas bellísimos,
que a la hora del té pues uno dice, no, por programa sería maravilloso, pero es que su pensamiento no es el pensamiento alternativo. Entonces esos estamentos que queremos cambiar, porque hay mucha corrupción en ese estamento, y muchos de estos candidatos han participado en esa corrupción, ¿cierto? No quieren que eso cambie, no quieren el cambio de su statu quo. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, infinidad de candidatos de su grupo para debilitar y romper el voto de opinión, y por otra parte, infiltrando personajes acá en Colombia Humana. ¿Qué hay, diré? ¿Qué tal? ¿Qué? Para por todos los lados romper ese voto de opinión. Entonces ha sido muy astuta la actuación de estos estamentos de corrupción. Smithers, la Liga de la Maldad. Para ver cómo rompen el voto de opinión y que no haya un cambio real, alternativo para Buga. Y así ha sido en todo el país. ¿Es mal geniada usted? No, mira, no soy mal geniada, aunque sí soy estricta, ¿no? Pero no mal geniada. No me gustan las cosas mal hechas. Eso lo reclamo fuertemente, pero sin mal genio. ¿Qué hace en sus ratos libres doña Tulia Mercedes? ¿Oíste? ¿Qué hace? Pues creo que no tengo ratos libres, porque todo lo dedico o a disfrutar una artesanía, algo manual, arreglar cosas, o me dedico a estudiar algún tema que me interese, o si no, salir a trabajar con comunidades, algunos aspectos cuando me llaman o alguna intervención en algún proceso social que haya. ¿Qué libro está leyendo ahorita doña Tulia Mercedes? ¿Ve? Pues en estos 3 mesecitos no he tenido tiempo de leer. Tengo 3 libros ahí listos para leer porque en esta campaña no ha habido tiempo. Pero tengo varios libros allí, uno que me acabó de regalar una persona que lo he leído rapidito, pero no a profundidad, sobre la Colombia que ha vivido él desde estos conflictos tan fuertes. Muy interesante el libro. Pero también me gusta mucho la poesía. Muy bueno. Y bueno, la culinaria me encanta. Lo que pasa es que ahora no tengo tiempo pues para eso. ¿Sí? Pero sí, es delicioso disfrutar del tiempo libre. ¿Cómo es como amiga doña Tulia? Como amiga, es cariñosa, es fría, es habladora. ¿Cómo es como amiga? Yo soy cariñosa, pero no melosa. ¿Sí? Sí. Soy muy buena amiga. Y muchas personas en un momento dado se apartan por alguna circunstancia y el corazón mío sigue queriéndolas, ¿cierto? Yo no le guardo rencor a las personas y a los amigos los quiero y los guardo en el corazón muy fácilmente. Mejor dicho, a mí las personas rápidamente entran en mi corazón y de ahí quedan. Doña Tulia, dígame un defecto y una cualidad que tenga usted, vea. Son tantos los defectos que no sé cuál sería el más importante. Son muchos. ¿Cuál le quiere decir humanos, a estos zumbambicos? Como ser humanos, que... No, pues el defecto de ahora es que ya no tengo la agilidad para hacer deportes como antes. Bueno, y una cualidad que usted se reconozca, doña Tulia. La cualidad más grande es que el sufrimiento de otra persona me duele y eso sí, es lo que me hace llorar cuando veo la injusticia. ¿Y cómo maneja usted a sus ayudantes políticos, a la gente que está con usted? ¿Cómo maneja usted a su gente, doña Tulia? No, es que no es mi gente, somos la gente de Colombia Humana. Yo no soy una monarca ni una reina pues de esas monarquías. Soy un ser humano con ciudadanos que trabajamos para sacar este país adelante. Y sí, claro, yo a veces soy fuerte cuando las cosas no son como deben ser, pero con cariño. Y eso es importante, las cosas hay que decirlas. Bueno, doña Tulia, cuéntele a todos estos zumbambicos por qué doña Tulia Mercedes quiere ser alcaldesa de Guadalajara de Buga y qué es lo primero que haría cuando llegue a la alcaldía municipal. Lo primero es darle gracias a Dios y pedirle todo su respaldo, porque es una responsabilidad muy seria, pero muy importante. Y pues hablar con todas las personas, ¿sí? Darle el agradecimiento a todos los que han conseguido este triunfo de la Colombia Humana, porque lo principal de Tulia Mercedes es buscar la paz. Que los acuerdos de paz sigan adelante, pero la paz en Buga, la Casa de Justicia, la justicia de la conciliación en equidad, los problemas que nos traen la falta de paz, por la paz, pero también contra la corrupción, que es el gran problema y la gran causa de esta injusticia social. Y por eso Tulia Mercedes Barreto Escobar, la alcaldesa
para que haya de verdad una buga con una democracia participativa. Bueno, zumbambicos, hoy estuvimos con una persona muy especial, doña Tulia Mercedes Barreto Escobar, mi suegra, aunque ella no lo sabe, candidata a la alcaldía, una persona intelectual, inteligente, trabajadora, mamá, esposa, amiga, política. Y bueno, doña Tulia, me encantó tenerla aquí a usted, hablar con usted siempre es muy interesante, ¿oíste? Y quería decirle pues que se despida usted de toda su población, de Guadalajara de Buga, del Valle del Cauca, que se despida de toda la gente y estos zumbambicos. Bueno, con ese lenguaje tan parroquial y coloquial que tiene Zumbambico, yo les digo con ciudadanos, vamos por esta Colombia humana, por esta Buga humana para sacarla adelante en una verdadera democracia participativa, real, en que todos compartamos para que seamos ciudadanos actuantes, proponentes y decisorios. Doña Tulia Mercedes, me encantó tenerla aquí en Casi Nadie Show. Y ustedes, zumbambicos, no se pierdan el próximo episodio, el próximo capítulo, que se van a divertir y vamos a tener excelentes personas aquí en Casi Nadie Show. ¡Chao, zumbambicos!